Hola chicos, vamos a continuar ahora con MVC en .NET, pero en este caso con una base de datos que tiene tres tablas y que están relacionadas por clave foránea. En este caso es un ejemplo bastante simple, bastante habitual también en algunos software. En este caso tengo tres tablas. Una se llama continentes, obviamente su nombre lo dice todo, va a almacenar continentes, América, Europa, África, Oceanía, etc. Países. Los países obviamente se encuentran dentro de uno de estos continentes. Por lo tanto, cuando nosotros registramos un país, por ejemplo Chile, ponemos, bueno, su ID es autoincremental. En este caso esta base de datos tiene ID autoincremental para todas las tablas. Nombre Chile, la cantidad de habitantes, por ejemplo, y el ID del continente al cual pertenece. De esa manera, enlazamos, digamos, a Chile con América, por ejemplo, o con Sudamérica, como quieran dividir el continente. De esa manera, el país que nosotros seleccionemos, perdón, el país que nosotros vayamos a crear, debemos enlazarlo al momento de crearlo con uno de los continentes. ¿Ya? ¿Cuándo se podría producir un problema? Cuando yo quiero registrar un país, por ejemplo, pero aún no he registrado ningún continente en la base de datos. Eso podría ser un problema, ya que cuando quiera elegir uno de los continentes no va a haber ninguno para seleccionar y eso nos va a dar un error. Ahora, lo mismo va a pasar con las ciudades. Ciudades también tiene ID, nombre y habitantes, y también tiene, en este caso, el ID del país a la cual pertenece. Imaginemos, entonces, creamos el continente América, luego creamos el país Chile y lo enlazamos con América. Luego creamos una ciudad, Concepción por ejemplo, y la enlazamos con Chile, con el ID del país Chile. De esa manera tenemos una relación entre las tres tablas. Por lo tanto, yo teniendo, por ejemplo, el ID de la ciudad, voy a poder saber de qué país es esa ciudad y de qué continente es el país también. ¿Ya? Es una forma o es la forma que usan las bases de datos relacionales para poder trabajar, usando claves foráneas y claves primarias. Bien, por lo tanto vamos a crear una aplicación MVC utilizando estas tres tablitas para hacer un registro de continentes, países y ciudades. Vamos a Visual Studio entonces, voy a crear aquí un nuevo proyecto. El proyecto es una aplicación web ASP.NET, Net Framework. Siguiente, le vamos a poner un nombre, le vamos a poner ejemplo multitablas, crear. Ahora tengo que seleccionar qué tipo de proyecto ASP.NET voy a crear, en este caso MVC. Todo lo demás lo dejamos como está por defecto, sin autenticación, en las carpetas de referencia MVC y lo demás como está, crear. Bueno, aquí dependiendo de la máquina en realidad va a tardar en crear el proyecto, dependiendo de la memoria RAM, del procesador, del disco duro, bueno, de varios aspectos en realidad del PC, es lo que va a tardar en generar el proyecto. Una vez que el proyecto esté generado, lo primero que debemos trabajar nosotros es el modelo, ¿ya? O sea, tenemos que decirle a nuestra aplicación con qué datos vamos a trabajar, qué datos son los que vamos a manipular. ¿Cómo hacemos eso? Utilizando Entity Framework, que es un framework que está dentro de .NET. Ese framework de Entity Framework nos permite hacer una referencia de la base de datos que tenemos en SQL Server a nuestra aplicación para que ella pueda manipular esos datos que están en dicha base. Para hacer eso tenemos que ir al explorador de soluciones. ¿Ya? Explorador de soluciones. Aquí, como saben, cuando yo elijo una plantilla MVC viene ya con un controlador, que es el Home Controller, el cual trae las tres opciones básicas de la aplicación. Si lo revisamos tenemos un método index,
que nos muestra la página inicial. Tenemos un método about que nos muestra una página de acerca de, ¿no? De acerca de nuestra página, qué hace, o una descripción de la empresa, qué sé yo. Esto es una plantilla por defecto, obviamente, y se puede modificar. Si ustedes la quieren mantener, la mantienen, si no, la eliminan. Y por último, un método contact que va a abrir una vista de contacto en donde hay información sobre la empresa, donde se pueden contactar, correo electrónico, números telefónicos, etc. No vamos a hacer uso de este controlador, por lo tanto lo voy a cerrar. Simplemente era para mostrarles que por defecto ya viene con ese controlador y obviamente viene con las vistas de ese controlador home, las cuales ni siquiera vamos a tocar. Vamos a irnos a Models porque, como les dije, lo primero que debemos establecer es el modelo. Y nos vamos a Model, clic secundario, agregar nuevo elemento. El nuevo elemento que vamos a agregar es una referencia a datos. Por lo tanto, en Visual C# seleccionamos datos y Adonet Entity Data Model, ¿no? Esto nos va a ayudar para generar el modelo, o sea, las clases que digamos que trabajan en conjunto con la base de datos para poder manipular la información. Le voy a poner como nombre modelo, selecciono Adonet, agregar. En esta opción, en estas 4 opciones, vamos a elegir la última, que dice que crea un modelo de code first. Code first significa que el código primero, ¿ya?, basado en una base de datos existente. En este caso yo le entrego una base de datos, por lo tanto ustedes ya la tienen, ya existe esa base. Puede elegir la conexión de base de datos, la configuración del modelo y los objetos. Bien, seleccionamos esa opción. Siguiente. Aquí vamos a tener que tener la cadena de conexión para la base de datos. Por lo tanto, aquí le voy a dar nueva conexión y voy a ir acá al SQL. Voy a hacer clic aquí donde dice conectar. Sale un icono de un enchufe y se me despliega el nombre de mi servidor. Esto es importante porque esta aplicación se va a conectar a ese servidor, por lo tanto tengo que darle la ruta, digamos, de ese servidor. ¿Dónde está alojado? El nombre. Con ese nombre yo ya puedo acceder a las bases de datos desde este combo box y voy a seleccionar la que se llama ejemplo foráneas, que esa es la que tiene mis 3 tablitas que están acá. La selecciono, le doy a aceptar. Este nombre es importante. Le vamos a poner contexto. A este se le denomina el contexto de los datos y nos sirve para establecer la conexión en el código. Siguiente. Aquí voy a seleccionar todas las tablas. Y no voy a marcar esta casilla porque a veces las traducciones quedan mal. Por ejemplo, como esto está pensado en el lenguaje inglés, cuando yo le quiero quitar el plural a países, en vez de quedar como país, queda como países. Porque en inglés solamente le quita la S y no el ES, por ejemplo, ¿no? Entonces, se ve feo finalmente. Prefiero que quede en plural. En vez de que diga ciudades, porque eso es lo que va a decir, que diga ciudades, no. Vamos a finalizar. Esto va a empezar a trabajar, el Entity Framework, va a hacer todo el proceso interno para generar, para gestionar la cadena de conexión y para generar las clases que se basan en mis tablas. Por lo tanto, el Entity Framework debería generarme 3 clases dentro de la carpeta Model, ¿ya? 3 clases además de esta, que es la que maneja la conexión. Esta clase se llama modelo y extiende de dbContext. Ese es el contexto, ¿ya? Estas son las clases que manipulan los contextos de los datos para poder trabajar con una base de datos externa al proyecto. Se le asignó el nombre contexto, que fue el que le di yo. Por aquí dice que este modelo tiene en consideración 3 listas, 3 dbset, que son conexiones, digamos, directamente a las tablas. ¿A qué tablas? Ciudades, continentes y países. Bien, por aquí van algunas características de las tablas.
Dice que las ciudades tienen nombre, que las ciudades tienen habitantes, que los continentes tienen nombres, que los continentes tienen países, ¿ya? Son cositas que en algún momento les pueden servir para modificar, pero al empezar con MVC esto se suele dejar como viene por defecto. Vamos a revisar las otras tres clases que deberían haberse creado en la carpeta model, que son ciudades, continentes y países, ¿ya? Vamos a empezar por el más grande, digamos, que serían los continentes. Continentes, por acá se crea un poquito de código, ese es el nombre que se le da, tiene un ID, tiene un nombre, ¿ya? Ese nombre es requerido, o sea que es obligatorio, yo no puedo registrar un continente si no pongo un nombre. Y aquí se está estableciendo el máximo de caracteres para ese nombre, que es de 25. ¿Por qué? Porque en la base de datos yo lo dejé como un varchar de 25, por lo tanto, aquí en el código también se establece que su máxima capacidad son 25. Yo también podría modificar esto y ponerle un mínimo, ¿ya? ¿Cómo haríamos eso? Con coma dentro de ese paréntesis y escribimos minimum length y así, por ejemplo, esta vez con un mínimo para el nombre de un continente. Por ejemplo, 5. Entonces ahora, mi framework, en este caso ASP.NET MVC, cuando yo quiera registrar un nombre, si ese nombre no tiene mínimo 5 caracteres, no nos va a dejar registrar un continente, que son muy interesantes. Voy a guardar esto, este pequeño cambio que hice acá, y esto se puede aplicar para cualquier atributo string. Bien, vamos a revisar ahora entonces continente, países, tenemos el ID, tenemos el nombre, aquí podríamos hacer lo mismo con un mínimo, los habitantes, esto también podemos hacer unas pequeñas validaciones con el número de habitantes y por aquí está el ID del continente al cual pertenece el país y por ejemplo, fíjense que estas tablitas, perdón, estas clases ya tienen algo más interesante que tiene la colección, tiene una colección de ciudades que se llama ciudades. ¿A qué? ¿Por qué viene esto acá? Si yo reviso la tabla países, no tiene nada relacionado con las ciudades, digamos en sus atributos. Pero la magia del Entity Framework es que nos genera estas colecciones que son muy útiles porque yo, teniendo el ID, por ejemplo, del país, puedo saber todas las ciudades que están enlazadas a ese país, tan solo con el ID del país, ¿no? Yo puedo tener la lista de todas las ciudades de Chile, por ejemplo, teniendo solo la ID de Chile y sin hacer mayores consultas a la base de datos. Además también almacena, digamos, el país, almacena en su interior, en un atributo que se llama continentes, el continente al cual pertenece, ¿ya? Y lo mismo para las ciudades. Las ciudades son exactamente igual que los países, en el sentido de atributos. Tienen un ID, tienen un nombre, tienen habitantes y tienen int país, el ID del país. Y además de tener el ID, tengo el país también. Pues digamos que, no sé, creé Concepción y lo enlace con Chile. Supongamos que el ID de Chile es 1, por lo tanto aquí se guarda solamente un número 1. Ese número 1 a nosotros no nos dice nada por el momento, sino vamos a revisar la tabla y ver cuál es el país que tiene el ID 1. Yo no puedo saber qué país es en realidad, solamente tengo el ID, el número. Pero Entity Framework nos crea también el atributo países, que en este caso debería ser en singular porque es uno solo, pero como lo dejamos así en plural, no importa. Este atributo va a guardar el país al cual pertenece la ciudad. En este caso, por ejemplo, esto guarda el ID 1 y este atributo guarda el país Chile, por ejemplo. Entonces yo de ahí puedo sacar todos los atributos de Chile. Por ejemplo, teniendo el ID de la ciudad, puedo sacar a qué país pertenece muy fácilmente. Y además de saber a qué país pertenece, puedo también mostrar los atributos de ese país, ¿no? Es muy útil, muy útil. Nos ahorramos muchas consultas de tipo SQL gracias al Entity Framework.
Bien, una vez que yo tengo el modelo, ya se generaron todas las clases que yo necesito. Para seguir trabajando tengo que ir al menú compilar y compilar mi solución, ¿ya? Esto va a construir mi aplicación de nuevo, ¿ya? Porque se construyó una vez al crearse, pero ahora yo le agregué nuevas cosas, por lo tanto debo volver a compilar para que los cambios se reconozcan. Una vez que se haya compilado, voy a proceder a agregar los controladores con sus vistas, ¿ya? Voy a ir a controller, voy a agregar controlador, y aquí voy a hacer uso de este Entity Framework, que es muy mágico en realidad para trabajar, y voy a crear controlador MVC 5 con vistas que usa Entity Framework, ¿ya? Agregar. Aquí en la clase del modelo, como les digo, voy a empezar por lo más general, por aquella tabla que no tenga una foránea incluida. Si vamos a revisar acá, por ejemplo, ciudades, ¿tiene foránea? Sí, tiene la foránea del país. Países, ¿tiene foránea? Sí, tiene la foránea del continente. ¿Continente tiene foránea? No. ¿Ya? Continente no tiene foránea. Entonces siempre debemos empezar a trabajar, esto es un consejo, con las tablas que no tienen foránea. ¿Ya? Yo empezaría en este orden: continente, país, ciudad. Entonces, vengo acá. Lo primero que voy a crear entonces es continente. En clase de modelo busco la clase continente. El contexto de datos es modelo, ¿ya? Ese es el contexto que se creó. Ese fue el nombre que le pusimos cuando creamos el Entity Data Model. Y con eso ya estamos ok. Le damos a agregar y esto nos va a crear de manera automática el controlador para continentes. En este caso se está ejecutando Scaffolding, que es la herramienta que genera ese código de manera automática. Es un código, digamos que es un código muy manipulable por nosotros, es un código base al cual nosotros podemos personalizar, ¿ya? Esa personalización va a depender de la empresa, de ustedes, de cómo quieran que se vea la página finalmente, o el sitio, o la aplicación web, pero digamos que este código es muy fácil de manipular. Incluso viene con muchos comentarios, ¿no? Algunos están en español y otros en inglés, pero de algo puede servir. Se crea entonces el controlador que se llama Continentes Controller. Genera de inmediato esto, se ven aquí, la conexión a la base de datos. Este es el contexto de los datos. Con este objeto que se llama db yo puedo insertar, eliminar, agregar y modificar. Tiene un método index, el cual nos va a mostrar todos los continentes, la lista de continentes. Tenemos método detalles para ver el detalle de cada continente, crear, el que abre el formulario de creación, y este es el que ya crea, digamos, a ese continente. ¿Cómo lo crea? Desde el formulario de create se envía un form, que es de HTML, digamos, que es un formulario con datos, y de ese formulario se ocupa un método que se llama bind, y de ese método bind yo estoy sacando el ID y el nombre que vienen desde el formulario, ¿ya? Esto lo que hace es sacar esos datos y crea, en esto que está acá, lo que hace es toma esos datos y crea un objeto de tipo continente, al cual tiene esos datos que se enviaron en el formulario, el ID y el nombre que se enviaron. Por acá se valida si ese modelo es válido, ¿no? Si cumple con las características de un continente, y si es así, se agrega y se guardan los cambios, y luego te manda de nuevo al index para que veas en la lista si es que se agregó o no el continente. Tenemos el método para editar, los métodos para borrar. Bien, vamos a probar este controlador. Para eso voy a ejecutar la aplicación. Por defecto, esto va a abrir el controlador home, pero vamos a cambiar eso
para que no funcione como venía por defecto. Pero primero vamos a probar los controladores para ver que se están creando de forma correcta. La primera vez que se lanza la aplicación obviamente va a tardar un poco más, y ya luego cuando se lance por segunda, tercera o cuarta vez, este tiempo se va a reducir, ya que el programa o la aplicación se construye, digamos, y luego cuando la ejecuta de nuevo solamente guarda los cambios que se han producido para ejecutarlo, por lo tanto acelera bastante el proceso. Como vemos, tenemos la aplicación, eh, están trabajando los, los métodos del controlador home, en este caso contact, acerca de e index, pero yo no quiero trabajar en realidad en el controlador home, por lo que voy a escribir el nombre del controlador al cual quiero acceder, que en este caso se llama continentes. Le doy enter y esto me debería cargar en pantalla el controlador continentes. Si se fijan, me lo cargo. En este caso lo que está cargando es la página index, y si se fijan, aquí en la lista ya hay un continente que se llama América del Sur. ¿Por qué? Porque en mi base de datos, si no me equivoco, hay un continente registrado. Entonces me voy a tablas para verificar. Tablas, continentes, select top 100, para que esto me haga un select automático a la tabla continentes, y veamos lo que devuelve esta tabla. Bueno, al hacer el select, la tabla devuelve que hay un continente que se llama América del Sur. Significa que esto ya está conectado a mi base, me está devolviendo mi continente, lo puedo editar, ¿cierto? Lo puedo editar, lo voy a cambiar, le voy a poner mayúscula simplemente para probar esto, y si se realiza el cambio, podemos ver los detalles. En este caso los detalles son muy pocos, en realidad es solamente el nombre del continente, y también lo podríamos eliminar desde acá. Y tenemos la opción igual de create new, o sea, crear uno nuevo, nombre, por ejemplo, América del Norte, crear, y se está creando correctamente. Lo que me gustaría es que, por ejemplo, esto cambiara y en vez de decir acá inicio acerca de y contacto, dijera continentes, países, ciudades. Vamos a revisar eso para modificar. Voy a cerrar la aplicación entonces. Vamos a detener la ejecución si no se detiene de manera automática. A veces eso pasa. Yo cierro el explorador y la aplicación no se detiene. En este caso no se detuvo. La detengo de manera manual con el stop, ya que yo no puedo modificar código si la aplicación se está ejecutando. Bien, voy al explorador, voy a controlador, voy a agregar los tres controladores. Ya agregué el de continentes, voy a agregar el de países ahora. Segunda opción nuevamente, agregar. Como acá seleccionamos países, la clase de contexto es modelo y agregar. Se fijan aquí en Views, se creó la carpeta continentes con todas las vistas del controlador continente. Lo mismo pasó ahora con países. Ya, lo vamos a revisar, pero primero los voy a generar todos. Voy a controlador, voy a agregar uno nuevo, nuevamente segunda opción, y el que nos queda, que es el de ciudades, y le damos a agregar. Bien, esto nos debería haber agregado el funcionamiento ya de las tres tablas para agregar, modificar, ver y eliminar. Y claro, tenemos los tres controladores y cada uno con sus vistas. Vamos a pasar a revisarlos, pero vamos a cambiar eso de la barra de navegación que les decía yo para que sea más cómodo trabajar con esto. Lo primero que vamos a hacer entonces es ir a la carpeta Charet, que se encuentra dentro de Views, y vamos a ir a la que se llama _layout.
que esta es la página que comparten todas las demás vistas. Y digamos que esta es como la página padre, la página maestra. Todas las demás páginas se cargan aquí adentro. Por eso esto tiene algo que se llama render body, porque esto renderiza el cuerpo de la página acá adentro. Se renderiza el cuerpo de la página. Se carga la página index aquí, o se carga la página about, o se carga la página create, o se carga la página delete. Todas esas páginas se cargan acá adentro, ¿no? Bien, esta es la barra de navegación. ¿Por qué lo sé? Bueno, en realidad navbar es lo que simboliza que es una barra de navegación. En este caso, simplemente con navbar se le están dando los estilos a esta barra, ¿no? Se le ponen los estilos. Por aquí tenemos la primera parte de nuestra barra, que es, bueno, aquí dice nombre de la aplicación. Nosotros aquí deberíamos darle el nombre real de nuestra aplicación web. En este caso vamos a ponerle ejemplo multitabla simplemente. Y hacia dónde va o qué va a ejecutar al hacer clic en este nombre, aquí se establece. Se dice, por ejemplo, al hacer clic en este nombre se está llamando al método index del controlador home. ¿Ya? Esto lo vamos a dejar así, que se llame simplemente a eso, al index del home. Y esto es lo que nosotros vamos a cambiar, que son las tres opciones: inicio, acerca de y contacto, que aparecen en la barra de navegación. El primero le vamos a poner continentes, al segundo le vamos a poner países y al tercero le vamos a poner ciudades. Ya, vamos con continentes. El primero, ¿a qué método voy a llamar? A index. Recuerden que index es el método inicial de todo controlador y en este caso lo que hace index es mostrar la lista de continentes en este caso, ¿no? Pero, bien, el método que voy a llamar, perdón, sí, el método que voy a llamar es el index, pero no del controlador home. ¿Ya? El método index que voy a llamar es del controlador que se llama continentes controller. Entonces aquí escribo continentes. Continentes. Recuerden que no es necesario escribir completo controller. Yo solamente puedo poner el nombre que le di al controlador antes de la frase controller. Lo mismo va a pasar con países. Países, quiero llamar al método, no al método about, sino que al método index, pero del controlador países. Ciudades. Cuando hagan clic en el texto que dice ciudades, yo quiero ejecutar la página index, pero del controlador de ciudades. ¿Ya? Entonces, atento con esto. El primer parámetro de un action link es el texto que va a aparecer en la pantalla. Luego, el segundo parámetro es el método que se va a ejecutar al hacer el clic. Y luego, de qué controlador es ese método que se va a llamar. En este caso, el index del controlador continentes controller. Al hacer clic acá en países se llama el index, pero del controlador de países. Y cuando se le hace clic en ciudades, se llama el index, pero del controlador de ciudades. ¿Ya? Vamos a revisar rapidito. Ejecutamos. Bien, se carga. Si ven, aún al lanzar la aplicación se está cargando el index del home. ¿Ya? Eso es porque ustedes sí deberían tener una página de bienvenida, de inicio. Podrían tomar esta misma, modificarla, traducirla, poner sus datos, poner los datos de su empresa o de la actividad que estén realizando, ¿no? Para que esto se vea un poquito más bonito. ¿Se fijan? Ejemplo multitabla. Al hacer clic me trae a esta página inicial, pero por ejemplo acá tengo estos tres cambiaron. Ahora dicen continentes, países y ciudades. Y si ustedes ven, al pasar el mouse por encima de ellos, en la parte inferior izquierda del navegador aparece el link hacia donde nos van a llevar estos links. ¿Ya? Se fijan, al hacer clic acá me va a llevar o va a llamar al controlador de continentes.
aquí el de países y aquí el de ciudades. Probemos. Continentes, hacemos clic y nos manda un error. ¿Ya? Ese error es muy típico. ¿Ya? Es muy típico. Es un error de programador. Se fijan aquí, nos dice continentes, dice continentes, ¿ya? Nos faltó una letrita por aquí, por lo tanto, este controlador no existe uno que se llame con ese nombre, por lo tanto, error, ¿ya? Vamos a cerrar la aplicación y lo vamos a solucionar. ¿En dónde me equivoqué? Aquí, porque aquí es donde yo le indico a qué controlador se tiene que llamar, ¿ya? Hay que escribirlo bien, hay que tener cuidado porque esto uno lo escribe en formato texto, por lo tanto se puede equivocar muy fácilmente. Vamos a ejecutar nuevamente. Se lanza la aplicación, vamos a continentes. Si se fijan ahora ya está demorando un poquito más en responder porque sí existe el controlador continentes y lo que estamos viendo es su página index. Y aquí puedo ver el listado de los continentes. Vamos a ver a países. Y quedó todo funcionando. Excelente. En países me están apareciendo dos países, Chile y Argentina, ambos ligados a América del Sur y su cantidad de habitantes. Y por último en ciudades no hay ninguna. ¿Ya? En ciudades no existe ninguna. Vamos a revisar algo en países. Vamos a intentar crear un país para que vean la magia de este framework. Create New. Aquí se me despliega un formulario para crear un país y yo vengo a poner el nombre, por ejemplo EEUU, Estados Unidos. Voy a poner un número X de habitantes y fíjense que ahora dice ID continente, pero en realidad lo que despliega a la vista es un combo box en el cual yo puedo seleccionar el continente con el cual voy a enlazar a ese país. En vez de poner el número 1 o el número 2, que es el ID del continente, esto nos despliega algo mucho más útil y cómodo, que es un combo box en el que yo selecciono el país. Perdón, el continente. Selecciono América del Norte, le doy crear, y si se fijan ahora, se crea el país Estados Unidos con su cantidad de habitantes y enlazado a América del Norte. Interesante. Vamos a ciudades. En ciudades, como dije, no hay. Voy a crear una nueva ciudad. Por ejemplo, Chicago. Chicago. Le vamos a dar una cantidad de habitantes. Y fíjense que acá me pasa exactamente lo mismo. Yo cuando voy a crear una ciudad, se me carga o me dice que acá debo ingresar el ID del país, ya que este texto se puede cambiar para que se vea mucho más bonito, tranquilos, solamente en la plantilla por defecto. Y acá me aparece un combo box en los que aparecen todos los países que yo he registrado. Entonces yo enlazo mi ciudad a uno de aquellos países, en este caso Estados Unidos, por ejemplo, le doy crear y ya tengo mi ciudad registrada. ¿Ya? Acá también se pueden hacer algunos cambios visuales, los voy a grabar en otro video para no hacerlo tan largo para que esto, por ejemplo, diga país al que pertenece, nombre de la ciudad, cantidad de habitantes, que sí, modificar un poquito cómo se ve los datos. ¿Ya? No voy a pasar a traducir cada vista una por una porque en realidad es lo mismo. Lo mismo que les mostré en el ejemplo de las vistas es lo que deben aplicar ustedes en sus proyectos siempre. ¿Bien? Quedamos hasta ahí, espero que estén muy bien y nos vemos.